Así que bueno, retomando y como para cerrar esta placa, en gran medida, Weber y Busan, cuando comienzan su texto, es para justificar el nivel de análisis regional. Entonces, puntualmente, exploran cuáles son las otras dos alternativas que existían en ese momento en los discursos teóricos para comenzar a analizar cuál es la estructura que tiene el mundo. En ese sentido, lo asimilan en dos escuelas, una más tendiente al neorrealismo y otra que ellos denominan como una estrategia teórica de globalismo, es decir, de analizar las grandes tendencias en el globo, sean liberales o marxistas. Ellos a lo que van a ir es por una tercera alternativa, una alternativa regional. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos buscan una tercera? Y es porque, de acuerdo con su perspectiva, cuando uno estudia uno u otro, lo que dicen es tanto el neorrealismo como el globalismo son lo mismo. O sea, el problema que tienen es que estudian todo desde muy arriba, estudian el nivel global. Y es por eso que ellos comienzan teniendo la perspectiva de cómo va a avanzar hacia una teoría de los complejos de seguridad regionales. ¿Sí? Esa es su teoría, así es como se llama, la teoría de los complejos de seguridad regional. Y acá es cuando vamos a ir viendo uno a uno en esta placa que vamos a ir agregando perspectivas o frases, vamos, para que les quede un resumen de cuál es la perspectiva teórica que ellos tienen. Ellos van a ir uno a uno a desmenuzar distintos postulados teóricos a partir de los cuales justifican el estudiar. Primero, que sea regional, luego que sean complejos de seguridad y luego que sean de seguridad puntual. Entonces, el primer postulado es que el nivel global de análisis no es el más apropiado para estudiar las dinámicas de las relaciones internacionales. Es decir, volvemos un poquito al meme anterior, que es que para ellos tanto el neorrealismo como el globalismo fallan y están errados en analizar un nivel global. Ahora, la siguiente pregunta es, los teóricos de un lado y del otro, ¿estaban equivocados al estudiar el nivel global? Y acá es donde uno tiene que revisar más que nada cómo se fue sucediendo las distintas etapas en relaciones internacionales para el análisis del globo. O sea, cuáles fueron realmente las dinámicas internacionales vistas por una escuela o por la otra. Y acá es donde les recomiendo que en algún momento, si no lo tuvieron ya a lo largo de la carrera, que cuando terminen y tengan ganas de seguir leyendo este tipo de cosas, lean un clásico de historia de los estados y de historia internacional que es Coerción, Capital y Estados Europeos, de Charles Tilly. Esto no está en la bibliografía, pero se los menciono porque muchas veces nosotros cuando estudiamos tanto el Estado-Nación, Estado, 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 parece que el Estado-Nación fuese como una consecuencia natural de las dinámicas internacionales. Y justamente el estudio de Charles Tilly lo que denomina es que no necesariamente tiene que ser así, sino que más que una consecuencia natural fue en gran medida contingente de una serie de circunstancias históricas y que el Estado-Nación no era la única alternativa para conformar las unidades sociales, podríamos decir, del sistema internacional, sino que habían otras alternativas, pero una a una el Estado-Nación pasó a ser la mejor alternativa. Pero no por eso es natural ni consecuente. Ahora bien, volviendo a una revisión un poco más histórica, cuando uno ve una suerte de cronología, vamos a ver si acá no interfiero, una cronología de los niveles de análisis alrededor de distintas etapas de la historia, eh, Weber y Busan proponen una serie de momentos en la historia que nos permiten ver, a ver, bueno, cuál es la mejor forma de analizar la estructura del mundo, volviendo a esa pregunta disparador que habíamos puesto al comienzo. Entonces, antes del 1500, y esto estamos hablando de la historia del mundo, ¿no? Antes del 1500, podríamos hablar de que las regiones del globo en gran medida tenían desarrollos paralelos. ¿Sí? Europa estaba por un lado, Asia, China e India estaban por otro. En ese sentido, si bien nosotros podíamos hablar de potencias o podíamos hablar de imperios, en realidad cada una de las regiones funcionaba independientemente como mundos separados, entonces no había un nivel global
como para analizar dinámicas globales o internacionales o mundiales. Ahora, eso cambia, y eso cambia con el dominio europeo global. Una vez que los europeos comienzan a explorar y lanzarse a los mares y comenzar a abrir nuevos sectores del mundo, realmente se abre un dominio europeo global y podemos hablar de realmente dinámicas globales. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene esto para entender o analizar el mundo? Que en gran medida el mundo, al estar dividido o repartido por los europeos, uno podía explorar las dinámicas mundiales a partir de las dinámicas regionales de Europa. Es decir, por ejemplo, la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años, que tuvo su expresión tanto en las colonias de Norteamérica como en las colonias de Asia, en realidad era una rivalidad netamente europea. Entonces era una cuestión europea que después se trasladaba a todo el globo. Las dinámicas regionales, es decir, el multipolarismo europeo, se terminaba proyectando alrededor del globo. Y no es que el multipolarismo era global. En gran medida eso es lo que proponen Weber y Busan. Ahora bien, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Y acá me corro. En gran medida, lo que termina pasando son dos fenómenos únicos para Weber y Busan y que estructuran no solamente la Guerra Fría, sino toda esta época, sino también las dinámicas internacionales de ahí en más. Primero que nada, obviamente, está la Guerra Fría. Esto es lo que todo el mundo menciona y es lo que queda clarísimo, y por eso a partir de ahí es que se analiza la posguerra fría como un momento unipolar o apolar o multipolarismo desbalanceado o el mote que le quieran poner. Entonces, la Guerra Fría genuinamente lo que imprime es que ya no es una dinámica netamente europea que se reparte alrededor del globo, sino que la Guerra Fría realmente estructura una dinámica global, realmente global, donde hay dos superpotencias que se disputan el globo y que esa dinámica entre las dos superpotencias imprime las relaciones, ese bipolarismo, imprime las relaciones internacionales hacia abajo. Es decir, los estados y las dinámicas en las regiones y en el mundo se explican por la competencia entre esas dos superpotencias. En mayor o menor medida, pero ese es el prisma analítico que mejor nos sirve para entender el mundo de esa época. Y por ende tenía sentido analizar al mundo desde una perspectiva más global. Ahora, el otro fenómeno que ellos citan como súper importante para explicar el por qué a posteriori cobra relevancia el nivel regional de análisis es decir, por qué vamos a analizar por un lado Europa, por otro lado Asia, por otro lado África, por qué es importante analizar eso además de un nivel global, es el fenómeno de la descolonización. ¿Y por qué es importante la descolonización? Porque a partir de ese momento, el Estado-Nación pasa a ser realmente la única unidad internacional. Eso trae aparejado una serie de consecuencias. En primer lugar, que los estados recién descolonizados tienen que comenzar a vincularse con una de las dos potencias. Pero después, a posteriori, también lo que quiere decir es que en las dinámicas regionales, esa lógica europea de Estados-nación que compiten y a partir de eso, esa dinámica anárquica donde no hay otro poder supranacional, también se termina imprimiendo en todos los demás sectores del mundo. ¿Por qué pasan a haber Estados-nación en todo el mundo? Eso va a traer consecuencias muy serias en la organización internacional, ya que no es solamente colonias, sino que ahora hay estados-nación que bregan por su seguridad en dinámicas internacionales de diálogo y de soberanía. Es decir, a partir de ahora, sea que tengan un control efectivo, monopólico del instrumento de fuerza represiva dentro de cada uno de sus estados o no, como en el caso de África, aún así hay estados-nación soberanos con los cuales se puede dialogar y los cuales comienzan a tener dinámicas regionales entre ellos. Entonces, esos dos niveles, tanto la descolonización para la multiplicación de estados alrededor del globo y que
todo el globo esté repartido en estados-nación, por un lado, y por el otro lado, la Guerra Fría como un momento que imprime realmente un bipolarismo realmente cercado, pero a un nivel global, esos son los dos factores más relevantes en la época justamente de la Guerra Fría. Ahora bien, ¿qué pasa después de la Guerra Fría? ¿Y por qué es importante tener en cuenta el nivel regional de análisis en la posguerra fría? Que esta es la gran duda, ¿no? ¿Cuál es la estructura que tiene el mundo y cuál es la mejor forma de analizarlo? Bueno, en la posguerra fría lo que vamos a tener es que a partir del derrumbe del bloque soviético y a partir del derrumbe de esa dinámica bipolar, junto con el fenómeno de de la descolonización, lo que vamos a pasar a tener es, por un lado, más estados nacionales, que es esto que mencionaba antes, tenemos más estados a la europea, tenemos más estados nación soberanos, soberanos nominalmente o realmente, pero ya tenemos más estados nacionales que de alguna forma detentan territorio, todas las causas de los estados, pero que a su vez pasan a tener dinámicas entre ellos. Ahora bien, al haber menor rivalidad entre potencias, en este momento en el cual los distintos poderes del globo pasan a ser un multipolarismo desbalanceado o un bipolarismo, pero donde ya no hay una rivalidad como la de la Guerra Fría, hay menor grado de involucramiento de las grandes potencias en cada una de las regiones del globo. Es decir, ya no es que hay una suerte de teoría dominó o bandwagoning, sea en África o en Asia, para ver a ver con quién están aliados cada uno. En la posguerra fría ya no hay eso. Y también una nueva agenda internacional de seguridad, donde ya no es simplemente quién se reparte más territorio o quién tiene más ganancias o quién está más seguro, sino que hay una nueva agenda internacional que varía de lugar a lugar. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la mejor forma de entender todo esto? Vamos a detenernos un poquito más en los últimos dos elementos. Primero que nada, la menor penetración por rivalidad de las potencias. Lo que quiero mencionar es que en la posguerra fría ya no es la dinámica de Guerra Fría donde, bueno, a ver, Vietnam con quién está alineado, Indochina con quién está alineado, Camboya, Laos, etcétera, sino que Estados Unidos se repliega un poco más y a consecuencia de eso comienza a haber una dinámica entre los nuevos estados en esa región, es decir, por ejemplo, en el sudeste asiático, al haber ahora estados nacionales donde donde las grandes potencias ya no están involucradas constantemente en tratar de tirar cada uno a su canchita, bueno, ahora esos nuevos estados nacionales comienzan a jugar un poco más libres entre ellos. Eso en el nivel en el nivel regional puntual. Ahora, en el nivel global, comienza a haber una nueva agenda internacional. ¿Qué es esta nueva agenda internacional de seguridad? Vamos a explicitarlo y ahondar un poco más en eso en el siguiente video. Pero por ahora quería dejar en claro esto, que el nivel regional de análisis tiene su justificación en que antes podíamos analizar el globo como una sola cosa, pero ahora, por esta triple mención, estos tres fenómenos en conjunto, que es que hay más estados en todo el globo, las grandes potencias, como ya no se rivalizan el globo completo, comienzan a dejar que la dinámica entre estos estados nuevos comience a jugar entre sí de una forma más libre, y las grandes potencias del globo están más concentrados en una nueva agenda internacional de seguridad, esto permite que el nivel analítico global, es decir, bueno, un unipolarismo. Y bueno, realmente el unipolarismo no explica África. Un unipolarismo o un multipolarismo desbalanceado o un globalismo o la justificación que ustedes quieran, no va a explicitar o no va a darnos la mejor perspectiva tanto de qué es lo que está funcionando en África o cómo es que funcionan las cosas en África por comparación con Medio Oriente, porque no funciona igual África que Medio Oriente. Y es ahí donde es relevante e interesante comenzar a analizar las cuestiones a un nivel regional. ¿Sí? Entonces, acá pausamos este video y lo que sigue
lo pasamos al siguiente.